Queridos siervos y siervas, aquí una vez más, benditos sean todas por abrirnos las puertas de sus hogares y las puertas de sus corazones. Que es bueno, querido Codrito, porque hemos sido puestos por nuestro amo para predicarle a Él y su verdad, no para denigrarlo, no para sacarlo de la fe nuestra y sustituirlo por otra cosa, no para, después de haber creído en Él, haberlo rechazado y regresar al pasado, a cumplir con aspectos de la ley, con tecnicismos que no salvan a nadie, porque Él es el que salva. Su nombre lleva el nombre de Salvador, lleva título de salvación, querido Codrito, aunque Él sí guardó la ley. Solo que hay que entender que Él no abolió la ley. Así que tanto grecorromanos como judíos farisaicos o judíos rabínicos están equivocados en su percepción de Yahshua. ¿Quiénes son los únicos que tienen ojos espirituales para verlo tal cual es? La descendencia espiritual escogida de Yahshua, la escogida suya propia, descendencia de Yahshua, que es espiritual porque no tuvo descendencia física. Ustedes saben, como venimos hablando en varios mensajes y específicamente en este último, de lo que transcurría desde el día 10 de Aviv hasta el 15, y que sabemos que también a todo ese periodo desde el día 10 hasta el día 22 de Aviv, que termina la fiesta de los panes ácimos, a todo ese periodo se le dice cariñosamente la Pascua. ¿A qué tú vas a Jerusalén? A la Pascua. Pero era en sí para la Pascua y para las fiestas de los panes ácimos, porque en el mismo día de la Pascua, en el primer día de la Pascua, había que comer panes ácimos. ¿Y por qué se le llama la Pascua todos esos días desde el 14? Pues porque les vamos a explicar y les prometí rapidito. Número 1, vamos a ver si me sale. Con la bendición de nuestro abacados Yahweh, que siempre es el que habla. Pero cuando meto la pata, soy yo el que habla, queridos colegas. El día 10 era parte de la Pascua. ¿Saben por qué se le llamaba también los días de la Pascua? Porque en el día 10 se separaban, había orden de separar los corderos que se iban a consumir el día 14, el día de preparación, que se iban a sacrificar el día 14, el día de preparación de la Pascua. Por eso empezaba la Pascua el día 10. Los preparativos para la Pascua incluían separar el cordero que se iba a comer asado en la Pascua. Y ese cordero se separaba desde el día 10. No me digan que el día 10, preparando el cordero, estamos haciendo una preparación para celebrar la Pascua. Claro que sí. Entonces el día 11, el día 12 que transcurría, pues simplemente había que mantener al cordero vigilado, bien alimentado, en salud, apartado de los demás. Porque si lo ponemos, no lo apartamos y hay corderos enfermos, no lo pueden enfermar a los 2 o 3 días. Tenemos que tener cuidadito, guardadito, que no haya fieras, no lo podemos tener afuera porque se lo come un león. Adentro, en un hotel de primera clase, como quien dice, un hotel de corderos de primera clase, separado de los demás corderos. Cada familia separaba por lo menos uno, por si le pasaba algo a ese uno. Tener otro que no se enfermara, otro que no se muriera, otro que no se le rompiera una pata, porque no podía tener defecto en absoluto. Entonces esos dos, igual que cuando circuncidaron a los hijos de Israel, que entraron en la tierra, cruzaron el Jordán el día 10. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron? Convalecer durante esos días. Estaban en proceso de purificación. ¿Para qué? ¿Para qué se circuncidaron? Para poder celebrar la Pascua en el día de la Pascua, en el día comandado, el día 15. Entonces el día 14, queridos cristianos, esos corderos, esos israelitas que estaban allí, pues fueron hallados sin mancha. Ya vamos a ver. Algunos con prepucio todavía, algunos no se han circuncidado, algunos tienen un flujo, algunos no les cicatriza, algunos no, porque con flujo enfermo no puede celebrar la Pascua. No, Josué, todos estamos bien. Todos, deja verme, sí, ya cicatrizado. Todos estamos ya sin el pellejito. Están aptos. El día 14. Porque el 15, o sea que el día 14 es la preparación de la Pascua, por eso el día 14 es parte de la Pascua. Se le llama Pascua el día 14 porque es cuando se sacrificaban los corderos que estaban aptos. Y el día 15 se comían, se participaba de la Pascua del Cordero Pascual. Eso es lo que significa
Participar de la Pascua o celebrar la Pascua es comer del cordero que se te mandó a asar, que se mató el día 14 entre las 2 tardes. ¿Entienden? Miren, hay varios procesos del cordero. La separación del cordero el día 10. El día 14 temprano, la aprobación del cordero que esté apto, que esté puro sin tacha. Entre las 2 tardes del 14, que es día de la preparación, la ofrenda o el sacrificio o la muerte de ese cordero, que te le vas a llevar para tu casa a pasarlo para comértelo. Eso ocurría a las 3 de la tarde. Entre esa hora se sacrificaban los corderos pascuales del pueblo de Israel en Jerusalén, que se los iban a llevar a sus casas a asarlos para comérselos. ¿Cuándo? El día 15, cuando se celebraba la Pascua. La celebración de la Pascua en sí es el día 15, con el cordero que se sacrificó o se mató previamente el día antes, el día 14. Y hay gente que dice, se sacrificó la Pascua, se celebró la Pascua o participaron de la Pascua. Celebraron la Pascua. Celebremos Pascua el 14, porque la Pascua se celebra el 14. Un momento. ¿Qué parte de la celebración de la Pascua tú celebras el 14? Porque hay varias partes. Está la separación del cordero, está la revisión del cordero y hallarlo apto, está el sacrificio del cordero y está el comerse el cordero. Son días distintos. El día 14, ¿qué es? La muerte del cordero, la ofrenda del cordero. Eso es, el inmolar el cordero. Pero no se come el cordero el día 14, se come entrado ya el día 15. Porque la Escritura lo dice y lo deja claro en Éxodo, que ese mismo día que ellos estaban comiendo el cordero encerrados de noche, celebrando la Pascua con el cordero y vestidos y calzados con todo listos para salir, a la medianoche del día 15 pasó el ángel de la muerte y mató a los primogénitos. Ese mismo día 15 por la mañana salieron de Egipto, correspondiendo a la ofrenda de la gavilla. Entonces, ¿qué sucede el día 15? Se participaba de la Pascua. Participar de la Pascua, participar de algo, de un sacrificio, quiere decir comérselo. Eso es lo que quiere decir. Cuando los idólatras, cuando los paganos, cuando los gentiles van a comerse un animal, pues no lo llevan al templo de Yahweh a que se sacrifique según las ordenanzas de Yahweh, porque no son pueblos de Yahweh. ¿Qué hacen? Lo sacrifican en templos de ídolos paganos, en templos de sus ídolos. Por eso Pablo dice que ellos se comen lo sacrificado a los ídolos. ¿Ven, queridos colegas? Y ellos se resienten que nosotros les permitamos que se coman lo sacrificado a ídolos, porque ellos quisieran que lo que ellos se comen sea sacrificado a Yahweh, sea de alguna manera pues muerto, ofrecido en un altar, si acaso de Yahweh, en un altar de paganos, de diosas o de dioses paganos, y conforme a ritos de Yahweh y no conforme a ritos de Baales. Ellos quisieran. Pero eso en el nuevo pacto, ya como no hay templo, eso no se puede dar para los gentiles, pero tampoco se puede dar que ellos sigan sacrificando sus animales en altares a ídolos. Entonces no se hace nada con esos animales. Simplemente tú los degollas o los compras ya hechos, o vas al supermercado y tú asumes que no son sacrificados a ídolos cuando los compras, pero los haces kosher, preparando el método de preparación de esa carne, de ese animal puro, es kosher porque tú sigues los ritos para estos animales que no se sabe si son sacrificados a ídolos o no. Los metes en agua con sal y con vinagre, etcétera, etcétera, los haces asados, no te los comes con sangre. Y ya esa carne de ese animal puro está preparada como si fuera un animal que vino del templo de Yahweh. Ven, querido cordero. Aunque no todos los animales que se comen los israelitas los iban a sacrificar al templo, porque había ritos para sacrificar los animales en sus casas, los animales que eran de alimento, cada familia, de una manera estándar. Tienen que ser degollados todos, no importa qué tipo de animal fuera, degollados y drenados de su sangre lentamente. Entonces se separaban los corderos el día 10. El día 14 se inmolaban, se sacrificaban.
se ofrecía la Pascua como sacrificio. El 15, al otro día, que era el día de la Pascua, se comía, se participaba de eso, queridos colegas. ¿Se acuerdan el texto que habla del lienzo que vio el apóstol Pedro con muchos animales impuros? ¿Qué le dijo Yahweh? En el griego no dice mata y come, dice sacrifica y participa. Sacrifica este animal y participa de este animal. Sacrifica quiere decir, estaban acostumbrados los israelitas que los animales eran muertos por sacrificio con un corte en el cuello. Ya estaba sacrificado. Y participa era cuando lo haces, cuando lo cocines, te lo comes. Y Yahweh le dijo eso respecto a los gentiles al apóstol Pedro, que los tratara como animales puros. Dijo que eran impuros. Era claro que el sueño, que la visión era de animales impuros nada más, que se refería a gentiles. Porque los gentiles y nosotros, si no estamos en Mashiach, somos impuros, aunque seamos israelitas según la carne, somos impuros espiritualmente. Pero si ellos vienen atraídos a ser purificados por Yahshua, entonces esos animales impuros que pueden ser de los israelitas, de linaje de cualquiera de las 12 tribus caídas, o de gentiles rasos, de cualquier raza y cualquier etnia y descendencia abrámica, o de Noé, o de Cam, o de Shem, o de Jafet, vienen a Yahshua, vienen llamados, y esos son los que están representados por los animales del lienzo de Pedro. Entonces esos animales dicen, si yo los llamé puros, si yo los estoy llamando a salir de su impureza, tú procede con esto como si fueran animales puros. Están aptos para recibirlos en la quejilá. Sacrifica y participa, mata y come, son kosher para mí. Ven, queridos Cristo, eso fue lo que Yahshua, Yahweh le dijo a Pablo, le transmitió a él en ese sueño, en esa visión. Ahora entiendo que se me está hablando de los gentiles, el misterio de los gentiles, que ellos son igual que nosotros si se convierten, si están en Mashiach, que ellos tienen derecho a las mismas promesas, que ellos son parte del mismo pueblo, ellos pueden heredar también si se hacen israelitas según el Espíritu. Pueden ser de cualquier linaje, según linaje físico, según linaje genealogía física, de cualquier raza, de cualquier inmundo, de cualquiera de este planeta. Pero si están en Mashiach, ya no hay esclavos, ya no hay gentiles, ya no hay bárbaros, ya no hay escitas, ya no hay judíos, griegos o gentiles. Todos somos uno, igualitos en Mashiach, porque nos hacemos puros en él. ¿Ven? Y de esto trata esta primera etapa de la fiesta, de las 7 fiestas de Yahweh que están mencionadas en Levítico 23. Entonces el día 15 era el día de participa de la Pascua, de ese corderito pascual que representaba a Yahshua, que era sacrificado el día 14, el día antes, el día de la preparación, pero era comido porque tiene que estar bien asado el día 15. Y no se permite cocinar el día 15 ni ningún otro Shabbat, excepto ese día 15 en particular, que es cuando dice en Levítico 23, y solamente se permite cocinar, dice el texto hebreo, lo que Yahweh ha ordenado para ese día comer. ¿Y qué es lo que ha ordenado? El cordero, que tiene que estar bien asado, y panes ácimos que no pueden estar crudos. Eso es todo, porque Yahweh ha mandado en ese día comer eso. No te puedes comer el cordero crudo, porque te lo entregan a partir de las 3 de la tarde muerto, y si es un cordero grande, para las 6 de la tarde no va a estar cocido. Sobre todo porque está con todas sus entrañas y todo, con pelos y con todo, querido corderito. Se tarda unas buenas 4 o 5 horas. Quiere decir que van a ser las 7, a las 8, a las 9 de la noche cuando te vengas a comer el cordero. Y lo tienes que mantener bajo cocción, porque la misma ley dice que no te lo puedes comer con sangre, porque en la sangre está la vida del animal. Y tienen que cumplir con ese aspecto, porque ven, uno lo va sumando. A la escritura no se le resta, se le añade de lo mismo que está en la escritura. No se le añaden cosas de afuera como acostumbran los paganos y los de las religiones gran babilónicas, no importa de qué etnia física sean, si israelitas caídos o gentiles caídos o de dónde.
No se le añade de afuera, se le añade de lo mismo de adentro. Lo que no conocemos, según lo vamos añadiendo, según lo vamos conociendo, se lo vamos añadiendo lo que ya conocemos. Y entonces, pues, si había alguna duda de que no se puede cocinar en Shabbat, lean Levítico 23, se puede en ese día en que se ordenaba sacrificar el cordero y cocinar el cordero con todas sus entrañas y comérselo sin sangre. Es mandato que hay que cumplir también. Porque si come con sangre, eso es abominación a Yahweh. Por eso se permitía cocinar o terminar de cocinar lo que Yahweh había ordenado para comida en ese día, y esa cena incluía, de lo que había que cocinar, el cordero asado y los panes ácimos. Obviamente había hierbas amargas, pero las hierbas amargas no se cocinan, no las mencionamos. Ven, queridos siervos. Entonces el día 15 pues era el día de que se participaba de la ofrenda. Ese es el día que se celebraba la Pascua en sí, la cena pascual. Ese es el día que posiblemente Yahweh celebrará la cena de las bodas del Cordero, posiblemente. Porque él dijo, ¿cuánto he querido celebrar Pascua este año? Pero no lo haré hasta que no los vea, hasta que no esté con ustedes de nuevo en el reino. Entonces no celebró Pascua ese año en sí, en el día que era, celebró una Pascua memorial, una cena memorial, en memoria suya de que él viene a celebrar Pascua con nosotros en una gran cena, en una gran boda que va a celebrar. Mientras tanto nos dejó aquí en la tierra nosotros celebrando Pascua unos con otros. Ven, queridos. Entonces, el segundo día de los panes ácimos, el día 16 de Aviv, es Pascua también, en el sentido de que continúa la misma celebración comiendo panes ácimos y no comiendo leudado hacia el 17, el 18, el 19, el día 20. ¿Qué papel juega en estos días? Bueno, que en el año de la muerte de nuestro amo, la muerte ocurrió el día 14 entre las 2 tardes, lo pusieron en el sepulcro antes del 15, antes de que cayera el sol el 14 y se convirtiera en 15, él ya estaba en el sepulcro. Lo que quiere decir que ese día 15, que en esa semana fue un jueves, estaba en el sepulcro, y el jueves fue el primer día. El viernes fue el segundo día de él en el sepulcro, y el sábado, ese día completo, fue su tercer día en el sepulcro, lo que quiere decir que cumplió la profecía de Jonás, pudiendo salir del sepulcro al finalizar el tercer día, que era sábado. Ya con eso calificaba. Por eso cuando las mujeres fueron el domingo al siguiente día, el primer día de la semana, después de haber pasado el sábado, a visitar la tumba, encontraron que ya él no estaba. No lo vieron salir el domingo, él no resucitó el domingo, él salió el sábado a la puesta del sol, porque ahí se cumplen 72 horas, los 3 días y las 3 noches exactas, desde que fue puesto en la tumba, en el Sheol, desde que entró en el Sheol. Y son cosas que tenemos que ir corrigiendo, absorbiendo, analizando y estudiando y leyéndolo, pero no de traducciones acomodativas y traducciones mal hechas. Utilicen la palabra, la versión imparcial, la versión hebrea original, una versión interlineal como la Biblia paralela, queridos cristianos. Den en el interlineal para que verifiquen cada palabra en el hebreo, para que ustedes vean que muchas de esas palabras no están traducidas como con el significado que requiere del lenguaje original hebreo en el que fueron inspiradas. Por eso hay tanta secta, tanta Biblia distinta, tanta interpretación y tanta religión y tanta ramera con hijas rameritas en este mundo. Shalom, shalom tengan todos, queridos cristianos. No se preocupen, que Yahshua nos va a purificar y terminar aquello que ha empezado a construir. Benditos sean ustedes que son sus templos y que Él está velando por cada uno de ustedes. Y en el día séptimo de la fiesta de los panes ácimos, pues ahí terminaba oficialmente la Pascua, que informalmente se llamaba toda esa fiesta, todos esos días. Terminaba la época de la Pascua, y en ese día séptimo de la fiesta de los panes coincidió con que antiguamente los israelitas que salieron de Egipto cruzaron el Mar Rojo, queridos coditos, y perecieron los ejércitos de Faraón ahogados allí. Shalom, shalom tengan todos.